Bueno, entonces nosotros en la clase anterior estudiamos la matriz condensada de un pórtico plano, hicimos un ejercicio. Con ese ejercicio vimos cómo podríamos fácilmente pasar de una matriz gigante que tiene muchos grados de libertad a una simple matriz que va a tener, si el pórtico es bidimensional, si está trabajando en 2D, entonces esa matriz aquí, para resumir, si estamos trabajando en 2D, entonces la matriz K condensada va a ser de NP por NP, considerando un solo grado de libertad por piso, es decir, un solo movimiento, en este caso en el eje fuerte de ese pórtico. Si estamos trabajando en 3D, veíamos cómo la matriz de rigidez KC pues va a ser de 3 número de pisos por 3 número de pisos, donde aquí consideramos 3 grados de libertad, que son una traslación en X, una traslación en Y y una rotación alrededor del eje Z. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí nosotros podíamos vincular el problemita que ya conocemos, que nos dice que las fuerzas horizontales, el vector de fuerzas horizontales va a ser igual a una matriz K, que en este caso sería la condensada, pero lo vamos a colocar como la total, donde la K total pues va a ser la sumatoria de las K condensadas, ¿cierto? En el sentido en el que estemos analizando. Por ejemplo, si aquí decimos las fuerzas horizontales en X, por ejemplo, necesitamos la K total en X, y para hallar unos desplazamientos del diafragma, U van a ser los desplazamientos del diafragma en el sentido X. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿por qué decíamos que esto se podía hacer una sumatoria? Porque si veíamos aquí una imagen que yo busqué en el libro, uno de los textos guía, encontrábamos lo siguiente. Miren esto. Para un evento sísmico en la dirección X, todos los pórticos en X van a trabajar para soportar esos desplazamientos impuestos por esa gran cortante en la base. Y esto es lo que se conoce como un modelo de resortes en paralelo, en el cual la rigidez total del sistema es la sumatoria de las n rigideces de cada uno de esos resortes. ¿Listo? Y si lo estamos analizando en Y, pues también va a pasar lo mismo, pero en el sentido Y. Muy bien, ahora, esto cuando estamos hablando en un solo sentido de la edificación, cuando la queremos analizar en un solo sentido, en el sentido de X, aplicamos las fuerzas en X. Sin embargo, vamos a ver hoy, la pregunta es hoy, bueno, ¿cómo hacemos para sacar un vector de fuerzas horizontales, ¿sí? Con el cual podamos trabajar con una matriz KT en 3D y unos desplazamientos del diafragma en 3D. Entonces, esta de acá, sí, se va a componer de lo siguiente. Este vector va a tener unas fuerzas asociadas para cada piso. Vamos a tener la fuerza en X, la fuerza en Y y el momento torsor. Para cada piso, ¿cierto? La fuerza en X, la fuerza en Y y el momento torsor. En últimas, este de acá me tiene que quedar de 3 NP. Una triada, ¿cierto? Decíamos que eran paqueticos de 3 por cada piso. Este de acá me va a quedar de 3 NP por 3 NP, mientras que este de acá me va a quedar de 3 NP, donde también esta de acá, esa U, va a tener paqueticos, va a tener un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y, una rotación en Z para el primer piso, luego para el segundo y así sucesivamente para los otros pisos. ¿Listo? Lo importante aquí entonces es que nosotros aprendamos a determinar, la pregunta de hoy es cómo calculamos la K de 3NP por 3NP. Y eso lo vamos a resolver a continuación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para resolver este problema, vamos a pasar a nuestra presentación y vamos a entrar aquí a discutir lo siguiente. Entonces dice, matriz de rigidez del edificio. Dice, la formación de la matriz de rigidez del edificio completo con 3 grados de libertad por piso, ¿sí? Porque vamos a considerar que el diafragma se va a mover solamente en X, solamente en Y y puede rotar alrededor del eje Z. Requiere transferir la rigidez de cada pórtico de su sistema local al global del edificio, que normalmente tiene como origen el centro de masa mu de coordenadas x barra y barra, donde se aplica la resultante de las fuerzas inerciales. Entonces, vamos a desglosar este texto, ¿sí? Que es tomado directamente del texto guía del profesor Hurtado. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir, mire, es que este conjunto de usted tiene este conjunto de pórticos. Vamos a volver otro poquito, disculpen, voy a hacer un pantallazo para no devolverme tanto. Entonces vamos a hacer pantallazo para acá. Está acá. Entonces, ¿qué me está queriendo decir acá? Me dice, es que usted tiene estos pórticos, ¿listo? Entonces, la matriz rigidez total del edificio, que va a contener 3 grados de libertad por piso, requiere de que transfiramos, ¿sí? Las propiedades de cada pórtico, de cada uno de estos pórticos que tiene unas coordenadas, estos pórticos tienen unas coordenadas, las transfiramos directamente al centro de masa
al centro de masa de nuestra edificación. ¿Listo? Entonces, para transferir eso, tendremos que hacer unas transformaciones. Ya se imaginarán por qué tenemos que hacer unas transformaciones, porque vamos a pasar de unos sistemas locales a unos sistemas globales. Entonces, si miramos aquí en planta, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí vamos a hacer ya otro recorte. Vamos a hacer otro recorte. Espera, yo pego este acá. A ver, vamos a hacer otro recorte y vamos a coger este acá y lo vamos a rayar allí. ¿Listo? Entonces, aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Mucha atención. Entonces, yo tengo un sistema tridimensional, ¿vale? Tengo un sistema tridimensional como el que teníamos por acá la vez pasada, que es ejemplo de FHE. Vamos a ver si lo coge. Si lo va a coger. De paciencia aquí. Listo. Miren, muchachos, nosotros tenemos aquí, este es el ejemplo de la clase, nosotros tenemos un sistema tridimensional, listo, el cual en planta se ve así. Entonces, esto en planta, sin duda que tiene aquí vemos, tiene un centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay un puntico, que es el centro de masa. Este puntico que tenemos acá, ese es el centro de masa. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la manera de lo que sucede en este pórtico, en este que estoy señalando, se pueda transferir directamente al centro de masa. ¿Listo? Repito, vamos a buscar la manera de lo que suceda en este pórtico de acá, en este que estoy rayando, ¿sí? Vamos a colocarle otro color. eh, Rojito. Listo. Lo que suceda en este pórtico, que sabemos que este pórtico está trabajando directamente en el sentido Y, lo tenemos que transferir directamente al centro de masa. Listo. Lo que suceda en otro pórtico, en este, por ejemplo, en este otro pórtico, en este de acá, ¿sí? Se tendrá que transferir al centro de masa, porque en el centro de masa se van a aplicar las resultantes de las fuerzas inerciales. El centro de masa es ese punto en común que tienen todos los pórticos con el edificio. El centro de masa es lo que permite conectar, ¿sí? En definitiva, todo ese diafragma con todos los pórticos, tanto en el sentido Y como en el sentido X. Entonces, si ellos trabajan en sus ejes locales, están trabajando aquí, en este sentido, entonces tenemos que transferir lo que ellos están aportando directamente al centro de masa, directamente al centro de masa. Es como si nosotros tuviéramos, en las palabras que hemos utilizado toda la clase, es como si tuviéramos que pasar algo a unos ejes globales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo rojo que ustedes ven ahí son los pórticos actuando en el sistema local y el punto G aquí, que quiere decir global, básicamente es lo que permite conectar, o es lo que permite hacer que todo el diafragma, que es infinitamente rígido, como lo estamos considerando, conecte con los demás pórticos. Entonces, de esa manera, gracias a este punto que es el centro de masa y que vamos a transferir todo lo local de los pórticos a ese centro de masa, pues van a trabajar en conjunto. ¿Qué quiere decir que van a trabajar en conjunto? Que los pórticos en Y, entonces en definitiva, sí van a hacer eso que estábamos viendo ahorita, que se iban a oponer a las fuerzas horizontales en el sentido Y. Y los pórticos en X, pórticos aquí en X, pues van a trabajar en conjunto con respecto al centro de masa para poder resistir esas fuerzas inerciales en X. ¿Listo? ¿Y por qué decimos que tienen que trabajar en conjunto para resistir esas fuerzas inerciales? Porque esas fuerzas, este de acá, este vector son las fuerzas horizontales equivalentes. ¿Dónde se aplican esas fuerzas horizontales equivalentes, Juan Manuel? Juan, por ahí ya llegó Juan Manuel. Esa es la pregunta de él. No, no está. Bueno, ¿dónde aplicamos las fuerzas horizontales equivalentes? ¿En qué punto del edificio? Los centros de masa. En el centro de masa. Entonces, si vamos a aplicar eso en el centro de masa, pues tendremos que pasar todo lo que los pórticos aportan directamente a ese centro de masa para poder soportar esa fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso va a requerir una transformación, vuelvo y lo digo, de lo local a lo global, porque todo tiene que quedar referenciado con respecto al centro de masa. Y en últimas, eso es lo que hace un software como el que ustedes ven aquí, que se llama ETAPS. ¿Sí? Con el ETAPS fue donde yo hice la modelación aquí geométrica de este edificio. Y entonces cuando yo le voy a decir al programa, por favor considéreme diafragma rígido, yo le defino con unos comandos y él lo que hace es ¿qué es radiar? Que saca unas líneas de todas y cada una de las columnas que hacen parte del pórtico y se las entrega al centro de masa. Como quien dice, vea, este es el diafragma y todo se va a relacionar con respecto al centro de masa de ese diafragma.
¿Listo? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a desarrollar todo el concepto para poder hacer esa transformación que ustedes ven acá. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Vamos a coger este, lo vamos a copiar y nos vamos a ir para el Paint. Y aquí vamos a desarrollar el concepto. Aquí. Vamos a abrir un poquito más esto acá. Ok, listo. Entonces dice, consideremos el diafragma de un piso J. Un piso J es cualquier piso, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el N piso. Analicemos el pórtico I. Entonces, en ese edificio hay unos pórticos, los pórticos, el pórtico 1, 2, 3, 4. Aquí este es el pórtico I. ¿Cuál es el pórtico I? Un pórtico que está orientado de esta manera. Profesor, ¿por qué está orientado de esta manera? Para hacer la demostración de que un pórtico puede estar orientado de cualquier forma y lo podemos referir con respecto a su centro de masas. ¿Listo? Y entonces ese pórtico, este pórtico I, que es la línea azul, que usted ve que estoy dibujando acá, esa línea azul tiene una matriz condensada que se llama KCI. Entonces el pórtico I, ¿sí? Que es la línea azul, el pórtico I, tiene una matriz condensada KCI. ¿En qué sentido? En el sentido I, en el sentido en el cual estamos analizando. En este sentido, ese pórtico tiene una matriz de rigidez condensada. Y por lo tanto, ese pórtico va a ser sometido a unas fuerzas, ¿sí? O unas fuerzas en su eje fuerte. Es decir, vamos a empujar el pórtico en el sentido azul que usted ve allá. Eso sí se alcanza a ver, muchachos. ¿Sí ven la línea azul? Punteada. Sí, Hola. profe. Listo, perfecto. Entonces, este es el pórtico. Cualquier pórtico puede ser este, miren. Puede ser este portiquito que tenemos aquí abajo. Este puede ser el pórtico. Imagínense ese pórtico allá, orientado con un ángulo beta I con respecto a la orientado con ángulo beta I con respecto a la horizontal, que va a ser sometido a unas fuerzas en su eje fuerte. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a notar que realmente el pórtico va a soportar esas fuerzas, este de acá, las va a soportar en su sentido principal. ¿Listo? Pero resulta que el pórtico no es un pórtico huérfano. Me explico. El pórtico hace parte de un sistema tridimensional. Entonces, así como ese pórtico puede soportar esas fuerzas en ese sentido, pues también podrá soportar un poquito de fuerzas en el otro sentido y también tendrá que soportar fuerzas rotacionales o torsionales más bien. Entonces, para poder nosotros determinar cómo podemos relacionar este pórtico que está viajando en este sentido, beta I, ¿sí? Donde beta I, mire que es el ángulo de inclinación con la horizontal, pues tenemos que transformarlo, es decir, pasarlo de lo local a lo global, véalo acá, de lo local a lo global. ¿Listo? Tendremos que pasarlo de lo local a lo global. ¿Y cómo hacemos esa transformación? ¿Sí? Esa transformación se hace de la siguiente manera. Entonces, aquí ustedes ven las coordenadas del centro de masa. Estos puntos X barra Y barra son las coordenadas del centro de masa de todo el diafragma. Mientras que aquí usted ve estas coordenadas, no sé si se alcanza a percibir, los XY, Y. ¿Qué son los XY, Y? El centroide del pórtico, del pórtico. ¿Listo? Entonces, esas van a ser este va a ser el centroide del pórtico. Los XY, Y, el centroide del pórtico. ¿Cómo se determina ese centroide de ese pórtico? Muy sencillo. Por ejemplo, vamos a coger aquí nosotros, vamos a coger otro pórtico. Pasamos por acá, nos paramos acá. Listo. Vamos a coger otro pórtico. Digamos que queremos coger este pórtico. Miren, aquí, de color café. Vamos a coger este pórtico, ese pórtico. Listo. Entonces, miremoslo en plan, ¿vale? ¿Cuáles serían las coordenadas? ¿Cuáles serían las coordenadas X, Y, Y de este pórtico? No sé, pongámosle a esto unas dimensiones, pues para ver si estamos atentos. Vamos a ponerle a este 3 metros, ponerle a este 4 metros, vamos a ponerle a este 3 metros. ¿Cuáles serían las coordenadas X, Y, Y de ese pórtico café que estoy analizando? Se tienen que mirar en plan. ¿Cuáles serían las coordenadas? 30, 70 y 10, 0. Recuerda que el pórtico es completico. ¿Listo? El pórtico es completo, viene desde este punto hasta este punto. Entonces yo lo veo completo. Entonces, ¿cuál es el centroide de ese pórtico? El centroide de ese pórtico va a quedar aquí, justo en este punto. Entonces, las coordenadas del centroide de este pórtico café que acabo de analizar son XY igual a ¿cuánto? 5 metros, YI 0 metros.
¿Estamos de acuerdo? Porque estoy considerando un origen establecido en este punto. Aquí está el 0, 0. El 0, 0 siempre lo vamos a ubicar en el punto más hacia abajo, más hacia la izquierda del diafragma. Este es el 0, 0. Entonces, este pórtico café tiene coordenadas xy, 5, igual a 5, perdón, y y igual a 0. ¿Listo? Y y igual a 0. Entonces, este pórtico de acá, este azul, tiene coordenadas x, y, ¿vale? Entonces, de esa manera sacamos las coordenadas de nuestro pórtico, así en planta mirando el diafragma. Por ejemplo, para el ejemplo que tenemos ahorita en la clase, dígame por favor cuáles son las coordenadas del centroide, cuáles son las coordenadas del centroide del pórtico rojo que está orientado en X. Repito, ¿cuáles son las coordenadas del centroide del pórtico rojo orientado en X? ¿Cuáles son las coordenadas del centroide del pórtico rojo orientado en X? Díganme a ver, ¿qué dicen? ¿Cuánto sería el XY? 11. 11 me está diciendo que el XY son 11 metros en X. ¿Sí o no? ¿Por qué 11 metros? Porque usted dice, pues tiene 22, la mitad de 22 es 11. ¿Y en Y cuánto sería? Recuerde que el origen está aquí en el último punto del diafragma, en el primer punto del diafragma, perdón. 3.15. 3.15. Muy bien, muchachos. Eso es lo que necesito, que aprendamos a determinar esos valores. Aquí yo estoy acá mirando cómo hago. 3.15, ¿listo? Listo, 3.15. Entonces, así para todos los pórticos. ¿Listo? Así para todos los pórticos. Muy bien. Excelente que vamos entendiendo eso. Me encanta. Continuemos. Ahora, entonces, ya analizamos ese pórtico café, ya entendimos. Ahorita vamos a volver al pórtico azul, que es el que nos interesa el día de hoy. A ver, listo. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros transferir lo que sucede, es decir, esta fuerza, ¿cómo la podemos pasar a este punto? Porque miren, tengo un problema, que es un problema de estática, ¿sí? Es de lo más sencillo que usted puede ver. Aquí es lo siguiente. Vamos a mirar este problemita, este pedacito de acá, y entonces resulta que tengo esto. Vamos a mirar con un recortecito y sí, copiar. A ver. Entonces miren pues, tengo el siguiente problema de estática. Es un problema muy sencillo. Entonces tengo esta fuerza que está actuando en ese punto, ahí está, y la quiero pasar a este punto. ¿Listo? Entonces hablemos de estática un poquito. Listo, entonces este es el problema que tengo que resolver. ¿Cómo hago para pasar esta fuerza que está actuando en este punto para pasarla al otro punto? Vamos a colocarle estos colores para de una vez ir entendiendo más la cosa. Entonces tenemos el punto negro, que es este punto de acá, que es el centro de masas, este punto, el punto negro, que es el centro de masas, y aquí tenemos el punto moradito, que es el centroide del pórtico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo hacer para transferir eso? Eh, Ustedes se acuerdan en estática que había algo que se llamaba sistemas de fuerzas no concurrentes, ¿cierto? Sistemas de fuerzas no concurrentes. Adicionalmente, decíamos que nosotros podíamos trasladar una fuerza de un punto en el cual se esté aplicando a otro punto y tendríamos que llevarnos el momento que esa fuerza produce con respecto a ese punto, ¿sí? Para de esa manera, pues poder hacer las sumatorias aquí, porque aquí nos queda como más sencillo. No sé si lo recuerdan. Había un ejercicio de una cerchita. Yo hacía este ejercicio siempre para explicar ese tema. Yo cogía esta cerchita y entonces yo les decía, vamos a calcular la fuerza resultante en el punto A. Fuerza resultante en el punto A, o el par resultante en el punto A, o la fuerza par resultante en el punto A. Y entonces aquí habían unas fuercitas, aquí estaban estas fuerzas, aquí estaba otra fuerza. Entonces yo les decía, para calcular la fuerza resultante en el punto A, lo que tengo que hacer es llevarme todas las fuerzas para el punto A. Entonces yo me llevo todas las fuerzas para el punto A. Y ahí hago ¿qué? Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, porque aquí ya las fuerzas son concurrentes. Pero para mantener el sistema con los mismos efectos externos, tengo que llevarme también los momentos que producen esas fuerzas con respecto a ese punto A y también hacerle sumatoria de momentos en ese punto A. ¿Listo?
Entonces, aquí vamos a hacer algo muy parecido, sino que solamente tenemos una fuerza. Entonces, vamos a transferir esta fuerza del punto morado al punto negro. ¿Cómo lo hacemos? Hay una distancia que se llama D y J. ¿Listo? ¿A qué es igual esa distancia D y J? D y J, nosotros sabemos que por álgebra lineal, si tenemos las coordenadas, entonces D y J lo podemos trabajar como un vector incluso. Podríamos decir, el vector de posición de IJ va a ser igual a la posición XY, ¿cierto? Menos X del centro de masa. Bueno, aquí vamos a XY, X del centro de masa, ¿sí? Vector unitario Y en la dirección Y, más, podríamos decir incluso que YI menos Y barra el vector direccional J. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que estamos haciendo es estamos restando las coordenadas xy con x barra, y con x barra, y para poderlo representar de forma vectorial, lo único que hago es dejarlo con los vectores unitarios. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos cargando el disco duro de cosas que debieron por allá alguna vez. Listo. Muy bien. Entonces, notemos algo. Miren que esta fuerza FHIJ, esa fuerza que nosotros tenemos ahí, FHIJ, FHIJ, si la queremos representar de forma, si queremos representar esa fuerza de forma, bueno, esta es local. Vamos a colocar aquí. Miren esto. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener lo siguiente. Entonces, la fuerza expresada de forma vectorial, FHIJ, ¿sí? O sea, todo este vector, porque mire que es un vector, va a ser igual a ¿qué? Entonces, nosotros podemos decir que esa fuerza va a tener una componente que va a ser FH y J multiplicado por el coseno de beta I. Ahí estamos hallando la componente en dónde? La componente en X de esa fuerza, más la componente en Y, que sería FH y J, coseno, perdón, seno, tenemos seno de beta I. Entonces, lo único que estamos haciendo es que estamos descomponiendo esa fuerza, ¿sí? En sus dos componentes rectangulares. Entonces, esta fuerza de FH y J va a tener una componente FHY y FHX, que son estas que ustedes ven acá. Miren, esta, por ejemplo, es FH, pero ya relacionada con el centro de masa, FH, y esta va a ser FHX, perdón, y esta va a ser FHY. ¿Listo? Entonces, miren que ya tenemos la primera parte de ese vector. Miren acá, fhx va a ser igual a coseno de beta i multiplicado por la fuerza que está ejerciendo en el eje local. Luego, fhy va a ser multiplicado por seno de beta i y luego por la fuerza que está ejerciendo el pórtico en el sistema local. Entonces, miren que ya pasé las dos componentes del sistema local al sistema global. Ya las pasé. Ahora, ¿qué me hace falta? Me hace falta pasar ese efecto de rotación que produce la fuerza. ¿Sí? Porque como lo hacíamos en estática, hay que pasar también el momento que produce la fuerza. Entonces, para ello, yo voy a sacar aquí un punto, bueno, ese punto se llama mu, entonces, ¿a qué sería igual el momento mu que produce esta fuerza de acá, con respecto a esta distancia? ¿A qué sería igual el momento? El momento en ese punto mu. FHIJ por DIJ. ¿No? Eso Algo así. sería si la distancia a ese punto fuera perpendicular con la fuerza, pero eso no lo sabemos, ¿sí o no? Eso no lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos trabajando los momentos de forma vectorial para calcularlos? ¿Con qué método lo hacemos? Producto cruz. Producto cruz, muy bien. ¿Entre quién y qué? Entre el punto y el vector de fuerza, profe. La verdad no recuerdo. Bueno, entonces aquí recorderéis, el momento se puede calcular de varias formas. Está el escalar, que es F por D, donde D tiene que ser perpendicular a la fuerza. Está el principio de momentos del teorema de Varignon, en el cual me dice que un momento con respecto a un punto es igual a la sumatoria de los momentos que producen la fuerza con respecto a ese mismo punto. Esos son los que más trabajamos en 2D y en 3D. Bueno, para los que compartieron conmigo la clase, yo les decía que en 3D sí o sí el momento tiene que ser calculado con producto cruz por facilidad, por toda la información que nos da. El producto cruz es R cruz F. ¿Listo? Donde R es un vector, atención. R es un vector que va desde el punto de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Díganme acá, ¿qué vector cumple esa misma función?
¿Qué vector va desde el punto de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza? Mu. No, mío es un punto. El de IJ. Exacto, entonces el DIJ. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle DIJ, cruz, FH y J. ¿Estamos de acuerdo? De forma vectorial. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos esto, automáticamente vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir, bueno, entonces esto aquí nos quedó. Entonces es una cantidad vectorial, entonces va a ser igual a quién? A los XY, perdón, a los XY, ay Dios, XY menos X barra Y, ¿cierto? Porque ese es ese vector, más los Y menos los Y barra. Aquí vamos a tener esto. Este es el primer vector, que sería el vector R. Ahora hacemos cruz con el vector de las fuerzas IJ. Y ese vector me dice que eso sería FH coseno de beta I, FH coseno de beta I, sería como I más FH seno de beta I, J. Listo, voy para arriba. Bueno, entonces hay que hacer el producto cruz a esto. ¿Cómo hacemos el producto cruz? ¿Cómo hacen ustedes producto cruz? Gente. Producto cruz. Gente. Ay, Diosito. Ay, 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 otra vez la clase espiritista. Bueno, póngale pues cuidado. Entonces, para hacer producto cruz, usted puede sacar el determinante, bla, 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 bla. Hay un método mnemotécnico que usamos en estática que era el siguiente. Usted llegaba y decía, vea, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí I, vamos a colocar J, vamos a colocar K. Y aquí vamos a hacer cruz con este, cruz con este, cruz con el otro. Y aquí vamos a colocar que este es el sentido positivo. O sea, si lo recorremos en este sentido nos va a dar positivo. Entonces, ¿cómo funciona? I cruz J me va a dar K positivo. K cruz I me va a dar J positivo. J cruz K me va a dar I positivo. Si lo hago al revés, I cruz K me va a dar menos J, K cruz J me va a dar menos I, y J cruz I me va a dar menos K. Entonces aquí vamos a empezar a hacer esa multiplicación término a término con base en este método mnemotécnico. ¿Listo? Ese método mnemotécnico. Bueno, les cuento una anécdota. Es un parche. Con el pasar de los años, los estudiantes de estática bautizaron esto, no ustedes, sino los de la otra U, bautizaron esto, es que la tabla Ouija de estática, porque eso era muy raro allá, todas esas X y estas cruz, y uno parecía invocando espíritus. Cierro paréntesis. Entonces, apliquémosle esto. Entonces va a decir, I cruz J, ¿qué me va a dar? Entonces empecemos. A ver, vamos a empezar a anotar este de acá. ¿Sí? I con I. ¿Qué me da I con I? Jóvenes, I con I. 0. 0, muy bien. Entonces I con I es 0. ¿Listo? Entonces empezamos. 0. Listo. Ahora, ¿qué me da I con J? I cruz J me va a dar K, ¿cierto? Y me da positivo, entonces sería más, mucha atención, más este que sería el XI menos X barra multiplicado por FH seno de beta I. Bueno, ustedes le ponen en I y yo porque voy para arriba, espérate, un segundo. Yo me acomodo aquí mejor en la tableta. Ay, ¿por qué vamos para arriba, Juan? Listo. Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Entonces aquí va a ser, decimos, XI, el X barra, multiplicado por FH, seno de beta, y entonces como me da I cruz J, me va a dar K. Listo. Seguimos. Entonces vamos con este. Aquí recuerden que había J. Se me olvidó colocarlo. Ahí estaba J. Entonces, J cruz I. J cruz I. J cruz I me da menos K. ¿Listo? J cruz I me da menos K. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos Y menos Y barra, ¿sí? Multiplicado por FH
por el coseno de beta i. Y eso está en K. Y J cruz J me da 0. Entonces, cuando yo ya organizo un poco la expresión, me voy a obtener que este MU que coloqué aquí, ya no se va a llamar MMU, sino que lo va a llamar fuerza horizontal rotacional en Z, que va a ser igual a ¿qué? Que va a ser igual a la expresión que usted ve acá. Entonces, ¿cómo me quedó eso? Me quedó X y menos X barra multiplicado por el seno de beta y menos Y menos Y barra multiplicado por el coseno. ¿Listo? El coseno de beta i. Y todo esto lo multiplicamos por el factor común que sería FH y J. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros podemos ya obtener cuál es cuál es el momento que produce esa fuerza en el eje local del pórtico con respecto al centro de masa. Entonces vemos que hay una componente en X, una componente en Y y una componente en Z, o sea, rotacional. Y en este caso, armamos todo el problema matricialmente, porque estamos hablando con matrices, ¿sí? Estamos relacionando matrices. Entonces, al armarlo matricialmente, vemos que nos queda la siguiente expresión que ustedes ven aquí. Entonces, aquí ya nos queda esta expresión, esta que usted ve acá, en la cual, pues, estoy pasando de lo local, miren, estoy pasando de lo local, aquí, estoy pasando, muchachos, de lo local, que sería esto, sería local, a lo global. ¿Listo? Global. Entonces, esta de acá va a ser una matriz de transformación o de transferencia. ¿Listo? Muy bien. En ese orden de ideas, organizamos pues un poco más las expresiones y aquí vamos a encontrar la matriz de transformación o de transferencia de las fuerzas horizontales del pórtico I al centro de gravedad del diafragma de cada piso. Aquí se presenta transpuesta, ¿listo? Aquí se presenta transpuesta, pero si no fuera transpuesta, pues esa matriz A, como lo vamos a ver ahorita en el ejemplo, sería algo como coseno de beta I, seno de beta I, D y J. Y así para todos los pisos, o sea, para todos perdón, para todos los pórticos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, de esta forma ya se ve el vector de fuerzas globales, que es este, el vector de fuerzas locales, y aquí la matriz de transformación. ¿Listo? Preguntas. Bueno, ¿qué necesitamos entonces para calcular esa matriz de transformación, muchachos? ¿Qué necesitaríamos? ¿Mm? Los escucho. Necesitaríamos calcular D y J y calcular los beta I. ¿Estamos de acuerdo? D y J y calcular los beta I. Los D y J se determinan muy fácil, porque para los D y J nosotros vamos a tener el centroide de cada pórtico y lo relacionamos con el centro de masa. Entonces aquí simplemente lo que estamos sacando son distancias, porque estamos restando unas coordenadas en X y estamos restando unas coordenadas en Y. Entonces ya saben, la coordenada del centroide de cada pórtico se determina viendo el edificio en planta y sacando de esa línea que representa el pórtico su centroide, y entonces vamos a tener las coordenadas X, Y, Y. ¿Listo? Pregunta entonces, ¿cómo determinamos beta I? ¿Cómo determinamos el beta I? Entonces, para determinar el beta I, vamos a mirarla aquí, vamos a mirar el dibujito. El beta I es el ángulo que tenemos, es el ángulo que tiene el pórtico, el ángulo del pórtico con respecto a la horizontal. Entonces, por ejemplo, para este pórtico 1, ¿cuánto valdría el beta I para este pórtico 1? Es el ángulo que tiene el pórtico con respecto a la horizontal. ¿Cuánto valdría el beta I para este pórtico 1? 0. 0. 0. Listo. Para este pórtico 2, ¿cuánto valdría el beta I? 0. Para este pórtico 3, ¿cuánto valdría el beta I? 90. Para este pórtico 4, 90. listo muchachos, eso es todo. Entonces cuando tenemos un edificio que es así, sin irregularidades,
pues vamos a tener los pórticos entre 0 y 90 y ya se acabó. Pero en la vida real, recuerden que a veces damos con proyectos en los cuales pues el edificio va a tener irregularidades, son los más comunes pues porque se quiera innovar un poco en la estructura, o bueno, en fin. Entonces, si nosotros tenemos un edificio, espérate, bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos un edificio así. No, espérate que eso quedó horrible. Que me tengo que cambiarle la punta ya al lápiz de la tableta. Ya está muy desgastada, entonces eso es como todo rústico. A ver, tenemos el siguiente edificio. Tenemos Esto es en planta, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para este pórtico 1, beta vale 0. Para este pórtico 2, este de acá, el 2, beta vale 90. Y para este pórtico, ¿cuánto valdría beta? Mayor a 90. De este ángulo. Vamos a ponerle aquí, no sé, vamos a ponerle alfa. Beta sería igual a alfa. ¿Sí lo ven? Eso es lo que tengo que hacer, no es más. ¿Sí? Entonces, cuando tengo este tipo de edificaciones, simplemente el beta se determina de esa manera y se acabó. No hay nada más ahí. No es nada raro. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Oli, Listo. listo, muy bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, recuerden, nosotros empezamos la clase el día de hoy, empezamos esta clase haciéndonos una pregunta. ¿Cómo determinamos la matriz K total? ¿Sí? Considerando los pórticos, la interacción de los pórticos en un sistema tridimensional. En un sistema bidimensional sabemos que es la sumatoria, pero aquí ¿cómo se hace? Entonces aquí se hace también con una sumatoria. Miren acá, se hacen las sumatorias de todas las matrices condensadas de todos los pórticos. Solo que para poder sumar peras con peras, necesito convertir las manzanas en peras. ¿Se va a entender? O sea, necesito hacer que las matrices de rigidez condensadas de los pórticos que están orientados con un diferente ángulo se transformen al centro de masa y cuando ya todo está en el centro de masa ya las puedo sumar. ¿Listo? Repito, transformo todas las matrices condensadas con respecto al centro de masa y cuando ya están en el centro de masa ya las puedo sumar. Y ya cuando las tengo en el centro de masa, entonces simplemente lo que hago es sacar la K total, que sería la sumatoria de todas las matrices de rigidez condensadas que están orientadas con respecto al centro de masa, que es la ecuación 72 que usted ve aquí. En la ecuación 71 lo que hago es transferir cada pórtico, cada pórtico al centro de masa. Y en la ecuación 72 lo sumo y ya, no es más lo que tengo que hacer. ¿Listo? De manera que esto es un ciclo for muy sencillo en el cual antes hay que calcular las matrices de transformación de cada pórtico, hay que obtener la matriz condensada de cada pórtico y ya cuando ya tengo eso simplemente le doy sumar y listo, se acabó. Y pues esta suma es un for, ¿cierto? Usted le va metiendo la K total, le va metiendo los valores que va obteniendo de los n pórticos que tiene allí. Y ya con esta K total, esta ecuación 72 me responde, la ecuación 72 es la que me responde cómo calcular esta de acá. Ya con la ecuación 72, si ya tengo lo que me dice la ecuación 72, ya puedo venir y obtener el vector de desplazamientos del diafragma U. Aquí dice, al aplicar las cargas FDH como fuerzas horizontales sobre el centro de masa de la losa, se obtienen los movimientos U de dicho centro de masa. Y aquí ya lo único que tengo que hacer es invertir esa K total, la invierto y hallo los desplazamientos. ¿Listo? En este procedimiento nosotros no tenemos que particionar la matriz en los KA, los KBB, los KAB y los KBA. ¿Sí? Se hizo algo muy parecido y era particionar las matrices condensadas en los grados de libertad principales y secundarios. Pero aquí no es, digamos, como tan relevante hacer esas particiones, porque la matriz K total ya se deja invertir. La matriz K total no es singular, la matriz K total se deja invertir. Pero recuerden que es la K total condensada referida para cada uno de los pórticos con respecto al centro de masa. Esta K total que estoy mostrando acá difiere mucho
de la matriz total, completa de cada uno de los pórticos, considerando los 3 grados de libertad por nodo. ¿Estamos de acuerdo? Y ya conocidos esos desplazamientos del diafragma, yo los puedo relacionar para luego calcular los desplazamientos principales de cada pórtico, los desplazamientos secundarios de cada pórtico, las reacciones en cada pórtico y las fuerzas internas en cada uno de los elementos del pórtico. Es decir, a partir de los desplazamientos del diafragma, yo ya puedo resolver todo el sistema. Y esto es lo que está aquí. Miren, Aquí lo que nosotros hacemos es que empezamos a regresar la información. ¿Qué es regresarla? A retransformarla, a pasarla de lo más global a lo más local posible. Entonces, para ello, recordemos que nosotros hemos definido una jerarquía. Hemos dicho que el edificio es lo más global, que luego sigue los pórticos y que por último están los elementos. Y en la escala de lo local, lo más local son los elementos, luego siguen los pórticos y ya pues el edificio está en la última posición. Entonces los elementos son locales con respecto al pórtico, el pórtico es local con respecto al edificio. En este caso nosotros ya obtuvimos los desplazamientos del centro de masa, transferimos la información que obtuvimos directamente a cada uno de los pórticos y para transferir utilizo la matriz de transformación. Aquí estoy pasando de algo global a algo local. Esto se tiene que repetir para cada pórtico. Tenemos 10 pórticos, hay que repetirlo 10 veces. O sea que la mejor manera de implementar esto es con un ciclo for, claramente, con un proceso iterativo. Después de calcular los desplazamientos principales, procedemos a calcular los desplazamientos secundarios de cada uno de los pórticos. Para ello necesito las matrices KSS y KSP, que me las va a regalar el código de la condensada, y multiplico por los desplazamientos que obtuve anteriormente. Ahí entonces ya obtuvimos los desplazamientos en los grados de libertad verticales y rotacionales de un pórtico I, o sea, un pórtico determinado. Con los valores de los grados de libertad principales y secundarios, ensamblamos el vector de los desplazamientos totales de ese pórtico que elegí para analizar. Y luego para cada elemento E del pórtico I necesitamos repetir los siguientes pasos. El primero es obtener los desplazamientos y las fuerzas globales. Para ello entonces lo que nosotros hacemos es utilizar la matriz LAG de cada pórtico y obtenemos los desplazamientos globales de cada elemento para luego obtener las fuerzas globales de cada elemento. Conocido eso, podemos entonces pasar a lo local de cada elemento. Obtenemos la matriz de rigidez en coordenadas locales de cada elemento, como ustedes ven aquí. Y podemos obtener a partir de ahí los desplazamientos locales de cada elemento y las fuerzas internas locales de cada elemento. De aquí nos salen nuestros N, nuestros V y nuestros M para poder hacer los diagramas. Para aplicar la ecuación 76 y 77 no olvidar el principio del contragradiente que nos permite ir de lo local a lo global y de lo global a lo local. Y ya por último, pues calculamos las reacciones en los apoyos de cada uno de los pórticos, teniendo en cuenta que esas reacciones pues van a ser las fuerzas globales en los 3 primeros grados de libertad de las columnas del primer piso.